Buenas tardes, bienvenido al curso de Matemática Online para UBA 21 y para CBC. ¿Sí? En esta clase lo que nos faltaba ver básicamente era la regla de Ruffini y cómo hallar la ecuación polinómica para finalizar ya toda esta unidad, ¿no? La unidad número 2. Como siempre les dejo las informaciones del instituto, ¿sí? Para cualquier consulta o duda que ustedes tengan. Así que comencemos, ¿sí? Nosotros habíamos visto en el ejemplo anterior, ¿sí? Nosotros habíamos visto cómo eran los pasos para encontrar o para graficar una función polinómica. Y lo primero que teníamos que hacer era encontrar las raíces. ¿Sí? Era lo primero que teníamos que hacer. Y para encontrar las raíces, ¿se acuerdan que lo que teníamos que hacer? Teníamos que igualar a 0. Pero veamos este ejemplo que dice, sea f de x igual a 2x a la 5, bueno, este polinomio es de grado 5, y nos da una información extra, dice si uno de los ceros de la función f es x igual a 1, ¿sí? Entonces, en el primer ejercicio que nosotros hicimos, en el primer ejemplo, esto no nos estaba dando, o sea, el ejercicio no nos daba la raíz, o no nos daba el cero, básicamente. En este ejemplo sí nos está dando la información de un cero o de una raíz, ¿sí? Y justamente esta raíz que me está dando, o este cero, justamente es para que yo pueda aplicar el teorema de Ruffini, ¿sí? O sea, si ustedes ven que el ejercicio les da una raíz, o dos, o tres, le puede dar una, dos o tres, depende del caso, ¿no? Pero básicamente si a mí me da una raíz, yo ya podría estar pensando en que voy a tener que hacer Ruffini en algún momento. A veces sí, a veces no. Pero para que ustedes se den cuenta, tenemos que seguir los mismos pasos que veníamos haciendo, ¿sí? O sea, ahora ustedes se van a dar cuenta de por qué yo voy a hacer Ruffini, ¿sí? Pero una pauta para el momento de que yo veo el ejercicio y leo, si yo veo que me está dando una sola raíz, a veces me puede dar dos porque puedo hacer dos veces Ruffini, ¿no? Pero si me da una sola raíz, básicamente es porque en algún momento voy a tener que hacer Ruffini, ¿sí? Bueno, aplico lo mismo que veníamos aplicando en el ejercicio anterior, o sea, yo tengo el polinomio, lo que tengo que encontrar son las raíces, o sea, lo que yo quiero es graficar. Recuerden que lo que tenemos que encontrar es el conjunto de cero, conjunto de positividad, eso lo hacíamos con Bolzano. Y las raíces lo hacíamos igualando a 0, ¿sí? Eso es lo que teníamos que hacer. Entonces el primer paso era, yo tengo el polinomio de forma polinomial, y lo que tenemos que hacer es buscar justamente el conjunto de 0, las raíces. Eso era igualar la función a 0, ¿sí? Entonces igualo la función a 0, o sea el polinomio, ¿sí? Y acá ustedes se acuerdan que yo tenía que sacar factor común, ¿no? O sea, lo primero que hacía era sacar factor común, ¿sí? Dice sacar factor común x siempre es el de menor grado. Y después el número, o sea, cuando ustedes sacan factor común x, bueno, uno si ya está más canchero o más, si sabe más, o sea, en el sentido, uno saca factor común siempre el valor de x, ¿sí? Siempre tiene que ser el de menor grado del polinomio, ¿sí? Factor común x, y el número. Hay gente que ya está más canchera o ya tiene más práctica, entonces saca las dos cosas juntas, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es sacar primero el valor de x de menor grado y después vamos a sacar el número, ¿sí? Como factor común. Eso lo manejan ustedes, ¿sí? No hay problema. ¿Y qué pasa si no saco el número? No pasa nada, es lo mismo. Solamente que por ahí la cuenta se te va a hacer más grande, ¿no? Nada más. Ahora lo vamos a ver. Entonces sacamos factor común, en este caso el de menor grado. Entonces si ustedes ven x cuadrado es el del menor grado, porque después x a la 3, x a la 4, x a la 5, el x de menor grado es x al cuadrado. Entonces saco factor común x al cuadrado. ¿Cómo me queda x a la quinta? Bueno, me queda con 2 grados menos, x a la 3. ¿Cómo queda x a la cuarta? Con 2 grados menos, x a la 2. ¿Y cómo queda x a la 3? Con 2 grados menos, x a la 1. Y este 30x cuadrado con 2 grados menos queda 30. ¿Sí? Entonces ahí fíjense, saqué factor común x cuadrado. Pero fíjense que yo podría sacar el número 2, 6, 26, 30, yo podría sacar factor común, ¿sí o no? O sea, pero el número. Entonces podría dividir el primer término, lo podría dividir por 2, el segundo lo podría dividir por 2, el tercero lo podría dividir por 2
y el cuarto también lo podría dividir por 2. Entonces yo podría sacar factor común como número el 2. ¿Sí? Fíjense, me queda dividido por 2, x cubo, 6 me queda 3, 26 me queda 13 y 30 me queda 15. Entonces fíjense que acá saqué factor común la x de menor grado del polinomio y el número. A veces se puede, a veces no se puede, así que esos tienen que chequearlo, ¿sí? Bueno, una vez que hice esto, ya como está igualado a 0, tengo un término, o este término, 2x cuadrado es igual a 0, o x cubo menos 3x cuadrado menos 13x más 15 es igual a 0, perdón, ¿no? O es igual a 0, ¿sí? O sea, tengo dos términos, o todo esto es 0, o todo esto es 0, ¿sí? Fíjense que acá yo podría, en el primer término, yo ya podría despejar y encontrar que tengo raíces igual a 0, ¿sí? O sea, fíjense, el 2 pasaría dividiendo, 0 dividido 2 es 0, y la raíz de 0 es 0, ¿sí? Ok, ahí ya encontré una raíz. Pero acá, fíjense que en este caso yo no puedo hacer más nada. O sea, fíjense, ya no puedo sacar factor común. En el ejercicio anterior, si ustedes recuerdan, cuando yo saqué factor común, esto me había quedado al cuadrado. Entonces yo ya podía hacer báscara. Sí, podría hacer báscara, ¿no? Y encontrar las otras raíces. Eso es lo que yo hice en el ejercicio anterior. Pero en este ejercicio ya no puedo hacer eso. Entonces es de donde ustedes van a aplicar justamente el teorema de Ruffini y justamente van a usar esta raíz o este 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, regla de Ruffini, aplicamos regla de Ruffini. Dice, es un método rápido de dividir polinomios. Se puede usar cuando el divisor es de forma x menos a. Recuerden, el divisor x menos a. ¿Se acuerdan que este era un factor, no? X menos a era un factor, donde a era una raíz. ¿Sí? Hay dos formas de dividir polinomios. La forma tradicional, donde uno hace como una división normal de primer grado. Cuando uno va a primer grado o segundo grado, la división normal. O Ruffini, ¿sí? La regla de Ruffini. Nosotros vamos a la regla de Ruffini, que es más fácil de dividir el polinomio, ¿no? No tengo que estar dividiendo polinomios de una forma tradicional, sino con la regla de Ruffini. La raíz que nos dio era x menos 1 es 0 de la función. Ahora, x menos 1 era una raíz, o sea que sabemos que, ¿se acuerdan que x menos a es un factor del polinomio? Como dice acá, esto es lo que habíamos visto en las clases anteriores. O sea, que esta x igual a 1, si yo la coloco acá, sería justamente un factor divisor. ¿Sí? Entonces básicamente lo que yo tengo que hacer es agarrar este polinomio, aplicar la regla de Ruffini y dividir, o sea, dividir el polinomio, todo este polinomio, dividirlo por 1, ¿sí? Por el factor x menos a, que sería 1 en este caso. Entonces, yo tengo el polinomio, ¿cómo sería la regla de Ruffini? Yo tengo el polinomio igualado a 0. Bueno, escribimos tipo como una L o lo que sea, ¿sí? Como un divisor, como una L. Y lo que vamos a hacer es colocar, por un lado, colocar el polinomio, ¿sí? El polinomio acá arriba, de forma ordenada. Y vamos a colocar solamente los factores, ¿sí? O sea, solamente los números, ¿sí? Y acá vamos a colocar la raíz, ¿sí? O sea, el divisor. Entonces, el divisor era x menos 1, ¿no? Porque dijimos que en este caso el 1 era el divisor, ¿no? Donde esta era la raíz que él me da, ¿no? ¿Sí? Y acá voy a colocar justamente la raíz, solo la raíz, ¿sí? Acá. El dividiendo vendría a ser el polinomio, o sea, esto es lo que yo quiero dividir. Y voy a colocar los factores acá arriba, ¿sí? De forma ordenada, ¿no? Voy a colocar los factores de forma ordenada, ¿sí? Coeficientes de dividiendo ya ordenados y completo, ¿sí? Completo significa que si me falta, pongámosle que no tenga 3x cuadrado, lo tengo que completar con un 0, ¿no? Entonces, fíjense, todo esto vendría a ser los coeficientes del dividiendo, o sea, el primer término es 1, el segundo término es menos 3, el tercer término es menos 13 y el cuarto término es 15, perdón. Entonces lo que tengo que hacer es, básicamente, cuando voy a hacer Ruffini, es colocar tipo una L, colocar la raíz por la cual voy a dividir y colocar justamente solamente los números o los coeficientes del polinomio de forma ordenada, o sea, de mayor a menor,
Y si falta algún término, como pongámosle x cuadrado, lo completo con 0. ¿Sí? En el caso que me pase. En este caso tengo todos los términos, así que tengo todo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aplicar la regla de Ruffini? Bueno, el primer término lo vamos a bajar, que es este, el 1, ¿no? Y el 1 lo vamos a multiplicar por la raíz, o sea, por el divisor. ¿Sí? Así que sería 1 por 1 me va a dar 1. Y lo voy a colocar, fíjense, el 1 este que sería 1 por 1, o sea, recuerden que voy a bajar el primer término, lo multiplico por la raíz y el resultado lo voy a poner debajo del siguiente coeficiente, o sea, debajo del menos 3. ¿Y qué voy a hacer con este 1 y con este menos 3? Bueno, lo que voy a hacer es, de la forma vertical, voy a sumar los términos. O sea, ahora voy a sumar esto, menos 3 y 1. O sea, menos 3 más 1 me va a dar menos 2. ¿Sí? Entonces, recordemos, bajo el primer término, o sea, pongo los coeficientes de forma ordenada, ¿sí? De menor a mayor. Bajo el primer término, multiplico por la raíz, 1 por 1 me da 1 y lo coloco debajo del segundo término, del segundo coeficiente. Y el 1 hago la suma, o sea, hago la suma de forma vertical, ¿sí? Y eso me da menos 2. Y este menos 2 lo voy ahora a multiplicar de vuelta por la raíz, o sea, menos 2 por 1 me va a dar menos 2. ¿Y dónde voy a colocar el resultado? Debajo del siguiente término, ¿sí? Acá, menos 2. ¿Y qué voy a hacer con estos dos términos? Bueno, lo voy a sumar, ¿sí? Sumaba esto, menos 13 menos 2, menos 15. Y menos 15 por menos 1 me va a dar menos 15. Y el resultado lo voy a poner debajo del siguiente término, que eso me va a dar 0, ¿no? O sea, hago la suma de 15 menos 15 me va a dar 0, ¿sí? Entonces fíjense, ya tengo esto, vendría a ser justamente el residuo, o sea, lo que resta, que sería 0, no me sobra nada, y esto que está acá vendría a ser el cociente. Fíjense que el cociente, o sea, yo lo que hice, fíjense lo que hice con Ruffini. Yo tenía un polinomio de grado 3 y el cociente, o sea, lo que tengo acá abajo, baja un grado, ¿sí? Lo escribo con un grado menos. Este sería x cuadrado, este sería menos 2x y este sería 15, ¿sí? Entonces esa es la idea de Ruffini. Recuerden, cuando ustedes están dividiendo algo, se va a partir. Entonces, lo que yo tengo es, cuando voy a hacer Ruffini, tengo un polinomio, donde ese polinomio lo voy a dividir. Si yo lo divido por una raíz, ese polinomio va a bajar un grado. Ejemplo, yo tengo un polinomio de grado 4. Conozco una raíz. Cuando tengo el polinomio de grado 4 y lo divido por la raíz, va a bajar un grado. ¿A cuánto baja? A grado 3. Si yo quisiera usar Ruffini nuevamente, necesito conocer otra raíz. No puede ser la misma, tiene que ser otra. Entonces, si está de grado 3 y conozco otra raíz, podría dividirlo y bajarlo a grado 2. O sea, básicamente, en la regla de Ruffini, justamente yo necesito una raíz para poder dividir un polinomio y bajarlo un grado. Básicamente es eso. ¿Y para qué hago eso? ¿Para qué yo bajo un grado? Y bueno, porque mira ahora, esto, x cuadrado menos 2x menos 15, esto ahora ya podría encontrar las otras raíces. ¿Por qué? Porque podría usar Bhaskara o fórmula resolvente. Pero tengan cuidado que esto, 2x cuadrado menos 2x menos 15, no es igual a x cubo menos 3x cuadrado menos 15. Esto que está acá no es igual a esto. Entonces, dice, el polinomio dividiendo puede escribirse como el producto del divisor. O sea, yo tengo este es el polinomio que yo dividí, ¿no? Dice que el polinomio dividendo puede, o sea, este polinomio que es el dividendo, puede escribirse como el producto del divisor, o sea, producto del divisor, este sería el divisor, y el cociente, o sea, y el cociente, ¿sí? O sea, que yo podría escribir el polinomio este, el dividiendo, lo podría escribir como el divisor multiplicado por el cociente. Fíjense que está como factorizado, entre comillas. Entonces, ahora esto,
si es igual a todo esto. Y todo esto, o sea, x cubo menos 3x menos 13x más 15, todo esto está igualado a ¿cuánto? A 0. Así que todo esto está igualado a ¿cuánto? A 0 también. Entonces, ¿qué puedo decir? Que x menos 1, o es x menos 1 es igual a 0, o x cuadrado menos x menos 15, x cuadrado menos 2x menos 15 es igual a 0. Entonces, fíjense lo que hice justamente con Ruffini. Básicamente, yo tenía un polinomio, ¿sí?, de grado 3, que no podía conocer las raíces, porque yo no podía hacer más nada. Lo dividí por la raíz y lo bajé un grado. Pero, después lo que tuve que hacer es, justamente, el polinomio que yo dividí, o sea, el polinomio que dividí, lo escribo justamente como el producto del divisor y el cociente. Entonces ahora sí, fíjense, esto que está acá, yo podría decir, bueno, o esto es 0, o x cuadrado menos x menos 15 es 0. Esto ya sé cuánto vale, porque esto vale 1, ¿no? X, el menos 1 pasa como 1 positivo, así que ya acá encontré otra raíz, que justamente es la raíz que me dio, ¿no? No es nada nuevo lo que encontré. Pero esto sí lo puedo calcular ahora, porque esto voy a usar justamente, lo que voy a usar es báscara o fórmula resolvente. Coloco los valores dentro de cada término, si ustedes después lo chequean. Resuelvo la báscara y me va a dar que x2 vale 5 y x3 vale menos 3. Listo, encontré entonces 1, 2, 3 raíces, tengo 3 raíces, ¿sí?, y una que encontré anteriormente, ¿no?, en la parte anterior, que era igual a 0. Encontré 4 raíces, ¿sí? Bueno, fíjense, menos 3, 0, que es la que la encontré factorizando, menos 3 y 5 la encontré con báscara, y una es la que él me dio, ¿no? O sea, una es la que él me dio, que es x igual a 1, ¿sí? Ahora, ¿por qué si es de grado 5 yo tendría que haber encontrado 5 raíces? Pero encontré ¿cuántas? Encontré 4. Pero recuerden que la que es raíz igual a 0 es de multiplicidad doble, ¿sí?, es de multiplicidad 2. Fíjense, porque es x cuadrado, ¿no? O sea que esta 0 vale doble, o multiplicidad 2. Entonces por eso en realidad tengo 5 raíces, solamente que el 0 se repite, ¿sí? Bueno, una vez que ya tengo, fíjense, ya tengo las raíces, entonces yo lo que podría hacer ahora es factorizar todo. ¿Se acuerdan que yo tenía fíjense que esta sería la forma polinomial, y lo que yo voy a hacer es, teniendo las 4 raíces, voy a dejarlo de forma factorizada como veníamos haciendo. ¿Por qué? Porque después yo quería hacer Bolzano, y Bolzano lo hacía justamente con la forma factorizada. Entonces, recordemos la primera factorización que yo hice, fue esta, ¿no? Saqué factor común, x cuadrado, 2x cuadrado fue el primer factor que yo saqué. Después esto, que está acá, se podía escribir como producto de factores, como estaba acá. Y esto, que es x cuadrado menos 2x menos 15, también se puede escribir de forma factorizada, ¿sí? O sea, que esto también lo podría factorizar. Pero veamos qué es lo que me queda en limpio. O sea, fíjense, esto, o sea, todo esto, x cubo menos 3x cuadrado menos 13 más 15, todo esto que está acá es igual a esto, ¿sí? Y fíjense que ahí ya puse 2x cuadrado por todo esto, ya me está quedando de forma factorizada. Pero me falta factorizar solamente este pedacito, x cuadrado menos 2x menos 15, que ahí al encontrar las raíces los puedo factorizar. O sea, esto, como tengo 2 raíces, tengo 2 factores. Entonces, la forma factorizada quedaría como 2x cuadrado menos 2x cuadrado por x menos 1 por x menos 5 por x más 3. Todo esto sería la forma factorizada de la forma polinomial. ¿Se entiende? O sea, fíjense que usando las 4 raíces yo factoricé todo, ¿sí? Si ustedes lo quieren hacer de otra manera, también se puede hacer. Recuerden que ¿cuántas raíces tengo? Tengo 1, 2, 3, 4. O sea, una vale doble. O sea, tengo 5 factores. Colocan las raíces en cada factor. Y recuerden que el término principal vale 2. Por eso va el 2 adelante.
¿Y por qué esta vale x cuadrado? Porque esta vale doble, vale 0. ¿Sí? O sea, x menos 0, x menos 0. ¿Sí? Entonces eso se va a hacer x cuadrado cuando ustedes lo resuelvan. Pero si no, de esta manera también es la misma forma, ¿no? O sea, yo fui como reemplazando todo lo que fui encontrando. Fíjense, la primera factorización que hice fue esta. X cuadrado, 2x cuadrado por el polinomio. Y después el polinomio este lo dividí, ¿no?, por la raíz y lo pude factorizar de esta manera. Entonces me queda así. Y después, cuando encontré las raíces de segundo grado, pude factorizar también ese pedacito. Entonces ya me quedó todo factorizado. O sea, toda esta sería la forma factorizada justamente de este polinomio de grado 5. ¿Sí? Y ya está. Ya encontré la forma factorizada. ¿Sí? Una vez hecho eso, ¿sí?, ya tengo, fíjense, las raíces, conjunto de 0, la forma factorizada. Y lo que tenía que hacer, bueno, recordemos que el dominio son todos los reales y la imagen son todos los reales. Y lo que me quedaría por hacer básicamente es encontrar el conjunto de positividad y negatividad. Básicamente eso era, ¿se acuerdan? Era hacer una recta, colocar el dominio y las raíces. El dominio son todos los reales, así que no tengo ningún problema. En ningún valor de x no hay ningún... O sea, todos los valores de x existen. Y tengo las raíces que son menos 3, 0, 1 y 5. Una vez que hacía eso, que colocaba las raíces, lo que tenía que hacer, fíjense, 3, menos 3, 0, 1, 5 son las raíces. Lo que tenía que hacer era armar los intervalos. ¿Sí? El primer intervalo que tengo es de menos infinito a menos 3, que sería este primer intervalo. El segundo intervalo sería de menos 3 a 0, de menos 3 a 0. El tercero sería de 0 a 1, ¿sí?, de 0 a 1. Y después tendría de 1 a 5. Y después tendría de 5 a más infinito. ¿Sí? Esos serían mis 5 intervalos. Lo que tenía que hacer era tomar un valor de cada intervalo. O sea, del primer intervalo puedo tomar el menos 4. Y lo tenía que evaluar en la función. Después, entre menos 3 y 0, voy a tomar el menos 1. ¿Sí? Y lo evalúo en la función. Entre 0 y 1 puedo tomar un medio o 0,5 y lo voy a evaluar en la función. Entre 1 y 5 tomo el 2 y lo evalúo en la función. Y entre 5 y más infinito tomo el 6 y lo evalúo en la función. Recuerden que los valores que ustedes pueden tomar son cualquiera. Yo tomé los más próximos, ¿no? Podría haber tomado el menos 2 también acá. Acá puedo tomar menos 5, menos 6, ¿sí? Cualquiera. Bueno, una vez que ya tenía esto, que ya elegí los candidatos para evaluar dentro de la función, lo tenía que reemplazar en la forma factorizada. Fíjense que esto es más fácil de hacerlo, porque si tengo que usarlo de la forma polinómica, tendría que usar una calculadora. Si estoy haciendo UA21, no puedo usar calculadora. Si estoy haciendo CBC, sí. Pero básicamente hacerlo con la calculadora también sería medio engorroso hacer esto. Me llevaría tiempo. Entonces es más fácil hacer con esto. La forma factorizada y con los signos, ¿se acuerdan? Entonces reemplazo. Sí, fíjense. Menos 4 sería acá, ¿no? En x. Acá sería x menos 1, que sería menos 4 menos 1. Acá sería x menos 5, que sería menos 4 menos 5. Y acá sería menos 4 más 3, ¿sí? Fíjense que esta sería la forma factorizada. Necesito colocar los signos. Veamos los signos. Menos 4 al cuadrado va a dar 16, positivo. Multiplicado por 2 me va a dar positivo, ¿no? Un número positivo. Menos 4 menos 1 va a dar negativo, va a dar menos 5. Menos 4 menos 5 va a dar menos 9, va a dar negativo. Menos 4 más 3 va a dar menos 1, va a ser negativo. Entonces si ustedes multiplican negativo por negativo, estos dos da positivo. Positivo, estos dos que dio positivo por este negativo, va a dar negativo. Negativo por positivo va a dar negativo. O sea que este intervalo sería de negatividad. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer como quieran, ¿no? Si no pueden decir así. Negativo por negativo da positivo. Positivo por este positivo da positivo. Y positivo por este negativo me va a dar negativo. O sea que este intervalo ya dijimos que es de negatividad. Vamos a reemplazar el menos 1 acá adentro. ¿Sí? Después ustedes si quieren chequen los signos. Yo lo voy a hacer un poquito más rápido. Reemplazo los valores. Coloco los signos. Este va a dar positivo. Mejor dicho, el primer término siempre va a dar positivo por este cuadrado que está acá. El cuadrado me hace positivo cualquier número. Así que esto siempre va a ser positivo.
acá da negativo, da menos 2, esto da menos 6, da negativo, esto da positivo porque da 2 positivo. Y me queda menos por menos, más. Por más, me va a dar más. O sea que este intervalo es positivo. Ahora en este segundo término, en el tercer intervalo, me queda positivo, negativo, ¿sí? 0,5 menos 1 da menos 0,5. Este es negativo, ¿no? 0,5 menos 5 va a dar menos 4,5 y esto va a dar positivo. Así que menos por menos, más. Más. ¿Sí? Y está bien, bueno, después le digo por qué está bien, que fíjense que da menos, más. Y está bien que pase eso porque recuerden que, ¿cómo se llama? Que en la raíz 0, recuerden que rebotaba, ¿sí? Por eso da más. O sea, rebota y después baja, ¿no? Bueno, ahora lo vemos igual. Reemplazo el 2, ¿sí? Me va a dar positivo, negativo, positivo. Esto me da negativo. Y me queda, bueno, el último intervalo, positivo. Todo esto da positivo, ¿sí? Entonces me estaría quedando conjunto de negatividad sería de menos infinito a menos 3. Y conjunto de negatividad sería de 1 a 5. Conjunto de positividad sería este dio positivo, sería de menos 3 a 0, unión de 0 a 1 y 5 más infinito, ¿no? 5 más infinito positivo. Entonces ya tengo acá todos los intervalos de positividad y de negatividad. Ahora lo que tenemos que hacer es básicamente graficar la función con toda esta información. Graficamos la función. Fíjense, acá está el gráfico de la función. Fíjense que menos 3 era la raíz, 0 era la raíz, 1 era la raíz y 5 era la raíz, ¿sí? Sabemos que de menos infinito a menos 3 la función es negativa, ¿sí? De menos infinito a menos 3 es negativa. De menos 3 a 0 dijimos que es positivo, fíjense, de menos 3 a 0 es positivo. Y después fíjense que de 0 a 1 es positivo, ¿no? De 0 a 1 también es positivo. Y fíjense que la función viene así, viene, pero no cruza. Fíjense que uno esperaría que cruza, sino que rebota y después cruza. Pero acá rebota porque recuerden que esta es multiplicidad doble, ¿sí? Entonces recuerden que cuando K es par, ¿se acuerdan? Y tengo un factor, rebotaba. Si el factor era impar, cruzaba. Por eso rebota, ¿no? Porque es doble, multiplicidad doble. Después, bueno, entre x-1, perdón, entre x1 y x5, ¿cómo es? 1 y 5 dijimos que es negativa. Y después de x1, de x5 a más infinito dijimos que es positiva. Entonces cuando ustedes tienen una vez que ya tengan estos intervalos, lo que tienen que hacer es, bueno, dicen, bueno, de menos infinito a 3 es negativa, o sea que viene por abajo el dibujo, ¿sí? Después dicen, bueno, de menos 3 a 0 es positiva, bueno, viene por arriba, rebota, viene por arriba, cruza. Esto fíjense que acá no se ve, pero yo podría haber hecho así. Recuerden que ustedes harían un gráfico aproximado, yo podría haber hecho así. Cruzo y sigo para arriba, ¿sí? Pero acá como esta gráfica está hecha con un programa donde me lo hace exacto, no lo hace aproximado. Pero si ustedes quieren hacer un gráfico aproximado, dirían así, bueno, negativo, positivo, rebota, positivo, negativo y listo. Y cruza ahí y sigue, ¿sí? O sea, el gráfico que ustedes pueden hacer es aproximado. Yo que hice acá es exacto porque el programa me lo hace exactamente. Por eso me falta un pedazo acá porque si no se achicaba mucho. Pero bueno, básicamente graficar las funciones es conocer las raíces, conjunto de negatividad y positividad, ¿sí? Bueno, y ahora lo que nos faltaría ver es cómo hallar la ecuación de la ecuación polinómica, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto cómo encontrar la ecuación de una función cuadrática? Lo podía hacer de forma canónica, factorizada, de dos formas, perdón, lo podía hacer solamente de forma factorizada y canónica. En el caso del polinomio solamente lo vamos a hacer de forma factorizada. O sea, si yo tengo 5 raíces, tengo 5 factores. Si tengo 2 raíces, tengo 2 factores. Si tengo 3 raíces, tengo 3 factores. Entonces, fíjense que yo puse x a la menos 1,
puse un factor, dos factor, tres factores multiplicando, pero podría poner x factores a la n, o sea, podría continuar esto así, ¿no? Si tengo 5 factores, tengo 5 factores. Tengo 6, perdón, si tengo 5 raíces, 5 factores. Si tengo 4 raíces, 4 factores. ¿Está? Donde dijimos que este era el coeficiente principal y, bueno, x menos a son los factores. Menos a, sí. ¿Está bien? Entonces vamos justamente, para encontrar la función polinómica, vamos a usar justamente esta forma, que es la forma factorizada. Entonces veamos el ejemplo. Hallar los intervalos de positividad y negatividad de una función continua f con dominio f de todos los reales, si los únicos ceros de f son menos 3, 2, 0 y f en 1 vale menos 2. Bueno, me pide los intervalos de positividad y negatividad. Básicamente, para conocer los intervalos de positividad y negatividad, yo necesitaría conocer la función. Si no conozco la función, no puedo aplicar Bolzano, ¿se acuerdan? Esta parte de positividad y negatividad no me interesa, no lo vamos a resolver ahora porque ya lo fuimos viendo. Lo que sí me interesa es, fíjense, que me pueden dar un problema, me pueden dar un ejercicio donde me piden conjunto de positividad y negatividad, pero no conozco la función. ¿Cómo hago? Bueno, primero encontrar la función y después vas a poder hacer el conjunto de positividad y negatividad usando Bolzano. ¿Por qué dice que son todos los reales? Bueno, porque la función es continua, no tiene ningún problema y no se corta, básicamente. Para eso me lo dice que son todos los reales. Bueno, entonces lo primero que tenemos es reemplazar las raíces en la forma factorizada, o sea, en esta forma. ¿Cuántas raíces tengo? Menos 3, menos 3, 2 y 0 son las raíces. Entonces necesito 3 factores, 1, 2, 3 factores. Y voy a reemplazarlo justamente, el menos 3 lo reemplazo, el 2 lo reemplazo y el 0 lo reemplazo. Fíjense que si ahora lo paso en limpio, ¿no? Me estaría quedando x menos 0, quedaría x. X menos 2, menos 2x y x menos menos 3, más 3. Entonces acá ya tendría justamente el polinomio de grado 3, vendría a ser, ¿no? Un polinomio de grado 3 con 3 raíces, donde x vale, fíjense que por eso yo les decía, en el anterior, en Ruffini, que vieron que este era el cuadrado, porque había dos de estos, x menos 0, x menos 0. Y si ustedes hacen x menos 0 y x menos 0, le va a dar x cuadrado. ¿Se entiende? En este caso solamente tengo una sola raíz que vale 0, entonces me queda solamente x. Ahora me estaría faltando buscar el factor principal. Recordemos que esto es muy parecido a lo que habíamos hecho con funciones cuadráticas. Cuando yo tenía la forma factorizada, colocaba las raíces, podría encontrar la forma factorizada, o sea, conociendo las raíces podría encontrar la forma factorizada, pero después necesitaba encontrar el valor de a, que era el coeficiente principal. Y eso lo hacíamos reemplazando un punto, por eso él me da este punto. ¿Sí? O sea, una vez que ya reemplacé las raíces en los factores, lo paso en limpio, o sea, lo resuelvo. El segundo paso es encuentro el valor de a con un punto que me dé. El punto que me da es f cuando la función vale 1, cuando x vale 1, la función vale menos 2. Entonces, este es el punto que yo voy a usar y voy a reemplazar en el polinomio, ¿no? En el polinomio que es este. Reemplazo, fíjense, reemplazo el 1 acá adentro, acá, o sea, reemplazo el 1 acá, 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 todo esto igualado a menos 2, ¿sí? Resuelvo, fíjense, resuelvo esta parte, esto quedaría a por 1, esto quedaría menos 1, esto quedaría 4, todo esto me estaría quedando menos 4, y el menos 4 pasa dividiendo, ¿no? Pasaría dividiendo, quedaría como menos 2 dividido menos 4, me quedaría un medio positivo. Entonces el valor de a vale un medio. Entonces, ¿cómo me quedaría? Bueno, me quedaría todo esto factorizado y un medio. ¿Sí? El polinomio entonces vale un medio de x por x menos 2 más por x más 3. ¿Sí? Entonces acá fíjense ya tendría de la forma factorizada el polinomio. Entonces, cuando a mí me piden encontrar la ecuación del polinomio, lo que tengo que hacer es conocer las raíces, coloco las raíces en los factores. Si tengo 3 factores, tengo 3 raíces son 3 factores, si tengo 4 raíces son 4 factores, y después tengo que encontrar el valor de a. El valor de a lo voy a encontrar con un punto, ¿no? Con un punto que él me dé. O me lo puede dar como forma de punto, o me lo puede dar como forma de función, como me lo da acá, ¿no? f en 1 igual a menos 2. Y después encuentro el valor de a. Y listo, y después ya damos la ecuación polinómica. ¿Está bien? Y una vez que ya encontré esto, ya podría encontrar los conjuntos de positividad y negatividad. ¿Sí? Eso no lo vamos a hacer, sino eso ya se lo dejo a ustedes, pero bueno, básicamente también me puede dar un ejercicio así. ¿Está bien?
Veamos un ejemplo más, el último, y con esto ya finalizamos toda esta parte de la unidad número 2. Hallar f de x como función polinómica que corta el eje x. Dice que corta el eje x en los puntos menos 2, 0, 1, 0, menos 3, 0. Fíjense que esto es importante, que ustedes tienen que recordar que dice que corta el eje x, entonces son raíces. Menos 2, 0, menos 1, 0 y menos 3, 0 son raíces porque dice que corta el eje x y aparte dice que el valor de y vale 0, ¿se acuerdan? Entonces estos valores son raíces y pasa por f en 2 igual a 1, o sea, este sería el punto. Entonces lo que tendría que hacer el primer paso era reemplazar en la forma factorizada. Tengo 3 raíces, tengo 3 factores. Reemplazo, ¿sí? El menos 2 acá adentro, el 1 acá adentro y el menos 3 acá adentro. Fíjense, menos menos, menos menos, más, menos 1, menos menos, más. O sea, me estaría quedando como x más 2, x menos 1, x más 3. Ya está. Me faltaría encontrar el valor de a, que lo voy a encontrar con un punto que él me da, que es f en igual a 2. ¿Sí? F en 2 igual a 1, perdón. Cuando x vale 2, la función vale 1. Entonces reemplazo este punto dentro de la forma factorizada, o sea, dentro del polinomio, el 2 acá, el 2 acá, el 2 acá, todo igualado a 1. ¿Sí? 2, 2, 2 igualado a 1. Resuelvo, esto da 4, esto da 1 y esto da 5, ¿no? 4, 1 y 5. Esto da 20 y paso el 20 dividiendo 1 sobre 20. O sea que me estaría quedando 1 sobre 20 por x más 2 por x menos 1 por x más 3. Entonces básicamente nada, es bastante simple encontrar la ecuación de la forma factorizada, de la ecuación del polinomio, ¿sí? Lo que me va a dar siempre son las raíces, de alguna forma, de una forma escrita o de otra forma escrita me lo va a dar de alguna manera, entonces yo voy a encontrarlas y después ahí me puede pedir solamente eso o me puede pedir el conjunto de positividad y negatividad, ¿sí? Como me pidió en el ejercicio anterior. ¿Está bien? Bueno, con esto entonces finalizamos la unidad número 2, ¿sí? Que vendría a ser todo lo que es funciones, en este caso sería función lineal, cuadrática y polinómica. Así que nada, en la próxima clase ya estaríamos empezando lo que sería la unidad número 3, ¿sí? Bueno, nada, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.